Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con la reseña completa a un reloj japonés que, para ser honestos, adquirí más por curiosidad en algunas de sus funciones que por su diseño, que de hecho al principio no me resultó tan atrayente, pero después de estar viendo algunos de sus detalles y con el tiempo me resultó muy interesante. Así que pues vamos a verlo. El reloj mencionado es este Casio digital modelo o referencia WS1200H Fishing Gear o herramienta de pesca. Desde ahí sí que fue extraño el elegir este modelo, ya que yo vivo en Ciudad de México para ser exactos. Entonces, ¿qué uso le podría dar para pesca? Pues no sé, pero bueno, obviamente cuenta con más funciones, fases lunares, además de que lo importante es mostrarlo en el canal, sirva de referencia para quien vea el video. Porque eso sí, el reloj se ha comportado muy bien con respecto a uso diario básico, uso de alarma, luz y demás. Así que mejor comencemos con algunas de sus especificaciones, como un tamaño de caja de arriba hacia abajo, si vamos de punto a punto, de 48,6 milímetros, de izquierda a derecha de los 46,6 milímetros, un grosor de la misma de 13,5 milímetros, no es tan delgado, un espacio entre asas o el tamaño de perno si queremos hacer el cambio de correa de los 18 milímetros, un peso aproximado de los 42 gramos, bastante ligero debido a su estructura de resina, una resistencia al agua de los 100 metros, lo que son 10 bar, óptima para la actividad para la cual se está destinado este modelo, como es el uso marítimo o el contacto obviamente con el agua. De ahí una duración de batería de los 10 años aproximados que indica Casio. Tendremos eso sí un cristal que no es mineral sino de acrílico plástico, que ya nos tiene acostumbrados la marca en este tipo de modelos, sobre todo pegado al costo, el cual mencionado en dólares sería de aproximadamente 40 dólares, aunque puede ser incluso, aunque también lo podemos encontrar en un precio más bajo. A esto encontrarán los links de compra en la descripción para quien le interese hacerse de este modelo. En este punto ya nos dimos cuenta de la combinación de colores de plata y negro, porque si queremos podemos elegir dos versiones más que son en color azul, correa y caja, las cuales bueno, van a aparecer aquí. Prácticamente el display es el mismo y carátula, y también tenemos uno en verde militar, correa y caja. Algo a destacar del reloj, que siendo de la línea Collection o de esta gama básica, nos está brindando una correa bastante trabajada, con un terminado bastante bueno, muy agradable, como es este diseño o un grabado tipo malla. Vean, aquí se puede apreciar de punto a punto, de hecho del extremo final inferior al extremo superior está hasta el broche, tenemos todo este grabado. Agradable al tacto, incluso tenemos aquí una especie de puntos. Por lo demás lucen muy bien, ven incluso una especie de reflejo o brillo. De ahí casi llegando al borde pues tendremos estos dobleces, los cuales unos mencionan que son para mejorar la respiración en la muñeca. Por lo demás también nos ayuda a la flexibilidad en caso de algún jalón o algún movimiento brusco. Por detrás solo tendremos estos bordes, los cuales evitan que se cierre completamente y nos dan un diseño ergonómico para mejorar el ajuste en la muñeca. De ahí otra cosa a destacar pues es el broche doble, el cual solamente observamos en los relojes famosos como son los G-Shock. Vean, aquí tenemos una gran cantidad de hoyuelos, lo cual significa que podremos ajustarlo a diferentes tipos de muñecas, delgadas o gruesas. De ahí tenemos el broche de tipo hebilla o cinturón para sujetarlo, el cual es también de resina en negro. De ahí el sujetador liso. Vamos a notar los salientes o estos bordes en el lado de atrás, lo cual evitan, y también me agrada que al sujetarlo en la muñeca con el broche pues no estará bailando, entonces le ayuda a que este broche no esté bailando, sí nos da una buena sujeción. Algo que sí hay que mencionar es que al tacto no es tan suave, de hecho se siente como tipo plástico, no tanto como resina. Es flexible, pero bueno, los que tienen algún G-Shock me entenderán cómo es la sensación de esta correa. Ni qué decir de su caja y carátula, también llena de detalles. Pero primero pasemos a ver la combinación de colores. Ya decíamos plata y negro. Vean, por encima en bisel plata, por debajo lo tendremos también en plata y por en medio como un tipo de sándwich en color negro, al igual que la correa. Tendremos 4 botones para su configuración, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, bastante amplios. Tiene una especie también de canales. Vean, aquí tenemos para ayudar al tacto, los cuales son muy suaves y responden bien para hacer el cambio de cada una de las funciones, el ver la luz, ajuste, para todo reaccionan muy bien. Por sus laterales pues los dos protectores de los botones, incluso también manejan una especie de granulado, espero ahí se alcance a ver, vean aquí está. Estos ayudan a que pues no se presionen los botones por accidente al portarlo en la muñeca. Por lo demás la caja y cristal son planos, ya decíamos este es acrílico, no es mineral. De forma estética tendremos 4 tornillos, 2 del lado inferior y 2 del lado superior, ahí está, y también una parte metálica, bueno, de color solamente, que decíamos es pintura, también con una especie de punteado o grabado. Por encima y en letras blancas la descripción como Fishing Gear, esta herramienta de pesca, y por debajo WR 100 metros la resistencia al agua. En su bisel en color plata tendremos 3 palabras, las cuales no son entintadas sino son grabadas. Bueno, en color negro sí, pero lo demás está grabado en el plástico como Mode, Adjust y Like, la función de luz. Pero hay una que resalta en un recuadro naranja, la cual se describe como Search o para hacer la búsqueda.
De ahí tendremos unos índices grabados, aquí pueden por todo el bisel, de manera que no sé para qué sirvan, pero los cuales ayudan a la estética porque otra función no la encuentro. Sobre el bisel que parece que está por debajo de una estructura, la cual lo protege, pero de hecho es la misma, está en conjunto, o sea, no se separa. Parecería que son tres, pero solo son dos, esta y esta están unidas y por debajo ya es la base en la cual tenemos esta tapa. Por detrás encontramos la única parte metálica, bueno, además de los pernos, que es esta tapa, la cual está sujeta por 4 tornillos. Tendremos el grabado primero de Casio, por debajo el número de módulo 3485 modelo WS1200H. Abajo que stainless steel back, que es de acero inoxidable, resistencia al agua de 10 bar, excelente para actividades, ya decíamos, en el agua. Para salpicaduras no debe tener ningún inconveniente, puede ser sumergible, eso sí, para cuestiones recreativas como buceo, pero nada profesional. Además de que si entramos al agua, pues no presionemos nunca los botones. Hecho en China y las dos letras, la letra E y la letra A. Llegamos a su carátula y display, donde de primera instancia y alrededor, digamos el primer nivel, tendremos a las 12 la palabra Illuminator, la función de luz, tan remarcada de esta marca Casio, las funciones secundarias de cada uno de los botones, como es el set y el símbolo de menos, por debajo set y más, o sea, hacia atrás y hacia adelante. Después del lado izquierdo, encima de Mode, tendremos Select, y por encima para la función de pesca y las fases lunares. Por debajo tendremos ya en un verde aqua y muy bonito la indicación de la duración aproximada de 10 años de batería. Por encima a las 12 también la marca Casio en blanco y por debajo se replica el color en verde aqua de que tenemos hasta 3 alarmas programables. Por debajo las palabras en blanco Moonface, fases lunares y además este recuadro que representa la resistencia al agua con la W y la R. De ahí ya nos dimos cuenta que le da también bastantes acabados a este tipo de carátulas, tanto en negro, gris y estos puntos. Por en medio tendremos un marcador gráfico para cada uno de los minutos que abarca hasta 10, o sea aquí tenemos 4, faltarían 6 aquí, cada vez, ahí vean, ahí pasó, entonces se puso uno más, 5, tendremos 10 minutos de derecha y 10 minutos hacia la izquierda. Para algunos puede ser de ayuda en el caso de que tal vez una actividad requiera 2 minutos para que termine y podemos guiarnos solamente por este marcador. A su lado derecho y en una especie de círculo tendremos el marcador gráfico, los testigos de las fases lunares o edad lunar. Cada una de estas pequeñas líneas se irá borrando dependiendo de qué parte de la luna se pueda ver. Aquí sí está todo cubierto con este gris, quiere decir que la luna no se puede ver. Ahora sí, viendo ya la parte central, tendremos dos displays, tanto el superior como el inferior. Abajo pues tendremos hora, minutos y segundos, indicación del día en que nos encontramos y el número del mes, primero de 4 siendo de abril. Unos números bastante claros, aceptable en tamaño, pero eso sí, creo que el tamaño de la fecha está demasiado pequeño o muy pequeño, digamos, sí se alcanza a ver, pero muy pequeño a lo que tenemos o lo que estamos acostumbrados en un reloj digital, seguramente por la disponibilidad que necesita para lo que tendremos por encima, que es este otro gráfico. De hecho es de un tipo como radar o sonar, muy bonito. Lo que pueden notar es que también tiene este color verde agua, pero va difuminado de más a menos. Entonces luce de forma estética muy bien, luce bastante agradable. Y por ahí ya podemos ver algunos peces que se reflejan, porque significa que en este horario tendremos no esta cantidad de peces, ya que solo es un aproximado. Todo va con base también a las fases lunares o edad lunar. De hecho, este gráfico se despliega en 5 fases, desde el 0, donde no tendremos ningún tipo de pescado reflejado, o pez, perdón. O sea, ningún tipo de testigo va a aparecer. De ahí sería al número 1, al 2, al 3 y al 4 y 5. Cuando llegamos al nivel 5, toda la pantalla o todo el display se encuentra cubierto de este tipo de testigos de peces, los cuales no llegan a moverse en ningún momento, no generan movimiento, simplemente aparecen o desaparecen, que veremos ahorita en las funciones. Ante esto no sé qué les parezca, si les parece muy saturado, si es conveniente, porque vean, algo que tenemos también en la mitad y sobre todo en este plástico que sobresale, parece que está muy por encima del display, bueno, unos milímetros, y nos da una especie de borde con sombra. Vean, aquí está. Digo, es algo a mencionar, pero tampoco algo exagerado que nos obstruya el buen funcionamiento del reloj. Ya que sabemos qué información nos da en pantalla, ¿qué funciones vamos a encontrar en este reloj? Pues vamos a ingresar a ellas dando el primer ajuste con el botón de Mode. Pasaremos cada una de ellas. Presionamos y entramos de lleno a la de pesca, además de fase lunar, donde podemos ir generando el rastreo de la probabilidad para encontrar peces en ese momento. Todo va conforme a horario, además de fecha. Vean, por debajo son las 6 AM. Se despliega el año, además del número del mes, 4, y el número del día. Primero, para hacer la búsqueda vamos a presionar este botón y nos va a ir cambiando hora por hora. Entonces, si en algún momento sabemos que podemos o tenemos más probabilidad de pesca, va a generarse un mayor aumento en los gráficos en la parte superior del display. Vean, a las 7 hay mayor probabilidad de encontrar peces. Después así podemos ir haciendo cambio por cada una de las horas.
se va a generar más o menos. En el gráfico vean 10, 11, ahí ya pasaría a P, ya seríamos por la tarde PM, entonces en este horario hay mucha más probabilidad. Si en esta pantalla presionamos el botón superior izquierdo, nos hará un cambio a la fase lunar o la edad lunar. Presionamos y vean, ahora ya nos quita este gráfico de los peces o los testigos y nos deja la edad lunar con la misma fecha, pero tendremos que ir haciendo el cambio para ir viendo día por día. Aquí está el día 2, día 3, vean abajo aparece el cambio y nos va dando la edad lunar. Obviamente no va a ser un específico a llegar hasta el 30 o 31, sino simplemente la edad lunar. Esto va muy de la mano con la programación inicial, la cual en un momento daré unos puntos. Aquí solamente para que vean cómo también se va desplegando las fases o la edad lunar, vean, cada uno de los días y nos va reflejando cuál es la visibilidad que tendremos de la luna en ese momento. Y de hecho aquí hago un paréntesis para mencionar que esto, a pesar de ser un aproximado, sí va muy de acuerdo a las fases lunares que tenemos en el calendario. Incluso aquí voy a poner un ejemplo, vean, tenemos el día 22 de abril del año 2022 y la visibilidad que tendremos de la luna en este momento. La parte blanca es lo observable y bueno, lo negro pues lo que no se ve. Quiero ponerles aquí la imagen y vean cómo si va de acuerdo a la edad lunar. Entonces, si queremos regresar, presionamos el botón y nos da nuevamente el horario, pero a las 6. Siempre que estemos en cualquier actividad y regresemos, nos va a volver a poner a las 6 AM. También si lo que queremos es ver de días o incluso años posteriores, lo podemos programar desde este botón de Adjust. Entramos y nos da la programación de año. Podemos ir cambiando hasta el 2026, digamos. Dejamos el mismo mes. Bueno, no, vamos a ponerle en mayo. Presionamos y cerramos. Entonces aquí podemos ir viendo las fases lunares, además del tiempo de pesca o la probabilidad. Incluso en ese año, ven abajo ya cambió, 2651. Vamos yendo hacia adelante directamente con las horas o presionando a la fase lunar igual por día. Y no se preocupen, no es necesario volver a programar al año en curso, ya que simplemente presionando el botón Mode nos regresa al horario de las 6. Vean, entramos a la pantalla principal, presionamos Mode y nos regresa al año 22. Y ahí está a las 6. Y el año y fecha en curso. Ya de aquí nuevamente presionamos Mode y entramos a la función de cronógrafo, donde pues ya sabemos sirve para cronometrar tiempos. Presionamos el botón derecho de Set to Search y empieza el conteo de las centésimas, segundos, minutos y horas. Por encima pues tenemos una atractiva función del gráfico donde vean va de menos a más, simplemente parpadeando estos testigos. En cualquier momento frenamos y reiniciamos con el botón de Adjust. Ahí está en 0 y listo. Presionamos nuevamente el botón de Mode y entramos ya al timer o cuenta regresiva, cual si lo tenemos en 0 pues irá hacia atrás desde 24 horas o en este caso 23:59 hasta 0. En cualquier momento se puede programar en el tiempo que querramos y de hecho vean el gráfico también va pero ahora de derecha a izquierda, de más a menos. Frenamos y reiniciamos. Si lo queremos programar pues dejamos apretado y podemos ir cambiando ya sea de horas o minutos. Solamente podemos seleccionar estos para ir hacia atrás. Este es para indicar si al momento de que llega a 0 se repite o se mantiene en 0 y nos da una alarma. Cerramos y listo. Volvemos a presionar el botón de Mode y tendremos la función de alarma. Aquí tendremos, ya veíamos, hasta 3 programables. Para ir seleccionando cada una de ellas, aquí estamos en la 1 con Search, iremos en 1, 2, 3 y si presionamos nuevamente tendremos la opción de activar ese bip de cada hora, el cual es de signal o señal horaria. Al presionar este botón, ahí se pone la pequeña campana, significa que cada hora va a sonar, volvemos a presionar y se retira. Volvemos a hacer el cambio y entramos a la alarma. Para programar pues simplemente dejamos presionado Adjust. Aquí ya se activa con esas pequeñas líneas, vamos yendo hacia adelante o hacia atrás, haciendo cambios, igual adelante, atrás, y en cualquier momento pues lo cerramos. Si llegamos a la parte inferior, que son estos puntos, lo que podemos hacer es programarlo por fecha. Vean, recorremos con el botón de Mode, llegamos hasta abajo. Y aquí podemos hacer que la alarma suene a la misma hora, pero durante todo un mes. O si nos recorremos y vamos al día, podemos hacer que suene en ese horario durante el mes, pero solo durante el día que coloquemos. Entonces son alarmas con fechas programables, ya sea por día, por mes o un día en específico. Y cerramos. Si estamos ya en este punto, simplemente activamos o cerramos la alarma con el botón de Adjust. Ven ahí. Se activa. Me faltaba mencionar la función de snooze, que solo la tenemos en la primera alarma, la cual es la función de despertador, donde va a generar un sonido de bips cada 10 minutos durante 7 ocasiones. Ahora sí, presionamos aquí nuevamente Mode y entramos a la función de DT o Dual Time, el segundo uso horario, el cual sirve pues para las personas viajeras que se encuentran en otro lugar, en otro país y quieran mantener su horario de origen. Entonces aquí pueden mantener otro horario. Los segundos van de acuerdo a los que se encuentran en el horario principal. Solo nos deja programar hora y minutos, lo cual hacemos presionando este botón. Y vean, entramos cambiando ya sea el horario de verano, el DST, que de hecho ya lo explico aquí en otro video, qué significa DST, que es solamente el cambio de horario de verano de aumentar o retrasar una hora
activamos o desactivamos, hacemos el cambio para horas, minutos, ya hacia adelante o hacia atrás en cualquier momento para cerrar, adjust y listo. Lo último, y como es costumbre, en los relojes nos ofrece el horario, ya sea de 12 o 24 horas. Si queremos hacer el cambio, simplemente presionamos el botón Search en el momento de la pantalla principal y nos cambia al formato de 24, las 17 horas presionamos y nos regresa al formato de 12. De aquí pues ya no hay más, presionamos Mode y regresamos a la pantalla principal. Y algo que no mencionaba es que tenemos esta pequeña nota musical con una raya, lo cual significa que tenemos el mute en los botones. Porque se dieron cuenta, al momento de presionar no hizo ningún sonido o ese beep que generalmente tenemos en todos los relojes. Aquí, ¿cómo lo hacemos para desactivarlo o activarlo? En cualquier momento lo que hacemos es dejarlo presionado en cualquiera de las pantallas y ven. Después de unos segundos en un sonido, se quitó esa nota musical y ya tendremos el sonido. Si lo queremos activar, pues en cualquier momento lo dejamos presionado. Ahora dirán, pues ¿cómo toma los datos para saber la fase lunar, además de la probabilidad de pesca? Pues sí, es algo que tenemos que poner de manera manual, tanto la longitud, además del horario, UTC, que lo hacemos al momento de la programación inicial. Lo veremos de forma rápida porque traeré un video con la programación completa. Aquí está se empieza a parpadear los segundos de segundos, horas y minutos. De ahí por debajo tendremos la opción de poder poner la duración de la luz de 1,5 o 3 segundos. Lo vamos a saltar. Si presionamos empieza el horario de verano. Si queremos quitar o poner una hora, de ahí vamos a saltar a horas, minutos, número de año, el mes, número del mes, así como del día. Si presionamos en este momento se va a regresar y así vamos a estar constantemente. Entonces, ¿cómo entramos a esa programación tanto de la fase lunar como de longitud más bien? Pues vamos a presionar Adjust. ¿Qué pasa? Que aquí nos va a dejar seleccionar el UTC o lo que es el tiempo coordinado universal, que va correspondiente al meridiano de Greenwich en cuanto a negativo o positivo dependiendo de en qué lugar nos encontremos o del país. De hecho, por aquí también ya tengo un video y si ustedes tienen duda de cuál ingresar al momento de la programación, en el manual que viene con el reloj encontraremos toda esta información, tanto de la longitud como de el tiempo coordinado universal. Bien, simplemente tendríamos que seleccionar el país en el cual nos encontremos. En este caso aquí México, pueden ver, tiene la diferencia de -6, además de la longitud de 99 grados al oeste. Sería dependiendo de cada uno. Si no tienen este manual, pues dejaré el link donde pueden comprobarlo mediante el número de módulo. Ingresan a la página, colocan el número de módulo y les va a arrojar el instructivo o la guía de cada uno de los relojes. Aparte del UTC tenemos que colocar, ya veíamos, la longitud. Si presionamos el botón de Mode en este momento, nos va a cambiar ya la longitud. Entonces aquí, como vimos en el instructivo, tendríamos que colocar los 99 grados. Si es más o menos, pues lo haremos simplemente con este botón hacia arriba o hacia abajo. O en el caso de que no sea oeste, presionamos el botón de Mode, nos parpadea la letra y presionamos ya sea adelante o atrás, como este o oeste. Simplemente, perdón, este no tiene función, sería oeste y este. Colocando estos dos datos, pues ya cerraríamos la configuración mediante Adjust. Y entonces ya tendríamos la configuración completa para visualizar hora y fecha, además de la probabilidad de pesca, junto con la fase lunar. Y otra función más que observamos aquí arriba, además de con el botón derecho. ¿Qué pasa si quitamos la iluminación? Pues despliega la luz ámbar en LED, muy hacia el lado izquierdo. De ahí sí llega hasta el lado derecho, un poco débil hacia la fase lunar, pero sí es visible. Aquí tal vez la cámara no lo permita, pero en vivo sí se ve mucho mejor. Bastante discreta y elegante, muy bien esta luz ámbar. Ahora sí, colocado en la muñeca, imposible no notar este estilo ultra deportivo, bastante dinámico. Ya decíamos, no se observa tan delgado, si es algo grueso, vean, ahí está. Alcanza a ver, el tamaño de mi muñeca es de 16,5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Se adapta bien este tipo de extensible. Para mí no llega a ser tan cómodo para traerlo prácticamente todo el día. Tal vez un poco por la rigidez que siento en el extensible, aunque esto se compensa sí, porque el reloj es muy liviano. Además de que este doble broche pues nos brinda una mayor seguridad en cualquier tipo de movimiento y actividad. Bueno, creo que con eso vimos la mayoría de información y detalles de este reloj Casio Fishing Gear, que nos ayuda a la pesca, además de darnos la fase lunar, bastante aceptable en cuanto a costo, por debajo de los $40, muy buena resistencia al agua, la duración de la batería, lleno de funciones, además de, veíamos esos detalles en el diseño deportivo. Ante esto, por eso siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. ¿Qué opinan del modelo? ¿Les agradó? ¿Lo ven funcional aún viviendo en ciudad? De todas formas, si les agradó el video, pueden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. En el caso de no estar suscritos, háganlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Les agradezco su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.